Bienvenidos una vez más a literatura.fm, un espacio literario que presenta y dirige Francisco Rodríguez Criado. Hoy tenemos el episodio número 17, correspondiente al 3 de octubre de 2016. Y os traigo hoy unas recomendaciones que son más que nada de tipo práctico, ¿no? He querido titular este podcast 5 métodos sencillos para hacer copias de seguridad de tus textos. Y si lo estoy grabando es precisamente porque me consta que todavía hay bastantes personas que no hacen copias de seguridad de sus manuscritos y por un motivo u otro lo acaban perdiendo, desperdiciando así todo el trabajo que han realizado, ¿no? Hace poco escribí yo un artículo, está publicado en mi web, rodriguezcriado.com, sobre un escritor desconocido, al menos para mí, que se llama Gideon Hodge, residente de Nueva Orleans, que bueno, fue un hombre que salió a los medios de comunicación porque lo gastaron los cámaras mientras corría desesperado para salvar de las llamas a su ordenador, ¿no? Donde al parecer guardaba 2 novelas que tenía terminadas pero que no tenía publicadas. Al parecer era la única copia que tenía de sus manuscritos, ¿no? Entonces muchos se mofaron de este hombre, de este escritor en las redes sociales, más bien perplejos de que todavía en pleno siglo XXI haya alguien que no conserve en la red una copia de sus archivos personales más importantes. Pues no es algo que le ocurra nada más que a este hombre. Conozco bastantes casos de personas que estaban escribiendo, por ejemplo, una novela o un texto largo y acabaron perdiéndolo porque no tenían más copia de seguridad que la que tenían en ese momento en su ordenador, y cuando se estropeó el ordenador, pues se quedaron sin el trabajo que habían realizado, ¿no? Parece mentira, pero ocurre. Muchas personas no hacen copia de sus manuscritos. Yo mismo he tenido que socorrer alguna que otra vez a un cliente que había perdido su novela, precisamente por lo que acabo de contar, porque se le estropeó el ordenador, la tenía en el disco duro del ordenador y no tenía ninguna copia disponible, ¿no? Entonces, como yo siempre hago copia de todas las correcciones y de todo lo que escribo, pues cuando me solicitaron una copia de ese manuscrito que yo había corregido, se lo envié por email y bueno, pues se quedaron contentos, ¿no? De saber que, bueno, que volvían a recuperar ese texto precisamente porque el corrector tuvo la perspicacia de hacer una copia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que empujan a algunas personas a no hacer copias de seguridad de sus archivos personales? Podría ser la desidia, la falta de conocimientos informáticos o simplemente procrastinación, que viene del latín procrastinare, que significa, hablando en plata, ya lo haré mañana, ¿no? Entonces se va muchas veces que, bueno, no lo hago hoy, lo hago mañana, y ese ya lo haré mañana se va perpetuando y al final no lo hacen nunca, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es contaros 5 métodos que son muy básicos, que seguramente ya los conocéis todos, pero que por lo menos sirve de recordatorio para que podáis hacer una copia de esos archivos, ¿no? Pero antes de hablar de esos 5 métodos, quisiera hacer un par de recomendaciones. Y es, uno, la de guardar todos los archivos de texto en una sola carpeta, que a su vez estará dividida en sus carpetas, ¿no? Es la mejor forma de aglutinar toda nuestra producción creativa, ¿no? Entonces, de esta forma, si está todo guardado en una carpeta, la tarea de llevar y traer vuestros ficheros se va a simplificar mucho, porque no vamos a tener que hacer espeología para encontrarlos, ¿no? Están todos juntitos y bueno, si queréis buscar alguno, el buscador de explorador de archivos, pues suele funcionar muy bien. Y la otra es divide y vencerás, el otro consejo que os doy. La ventaja de los archivos de texto al uso es que ocupan muy poco espacio, sobre todo si los comparamos con aplicaciones, vídeos, imágenes, etcétera, que eso se ocupa mucho, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer es conservar en una carpeta, esa carpeta en la que vas a actualizar los textos porque los vas a corregir, porque vas a seguir añadiendo más textos, una carpeta que podría ser llamada Mis textos, y luego en otra carpeta datos más pesados que rara vez vais a actualizar. En esta segunda carpeta, que podríamos llamar material pesado, por ejemplo, o cualquier otro nombre, lo que yo hago es guardar las portadas de mis libros, fotografías, vídeos tomados durante presentaciones o actos literarios, trípticos que he hecho en alguna ocasión para divulgar los talleres literarios, o incluso la base de datos con todos los posts de mis blogs
con los que trabajo en WordPress, etcétera. Imaginad que cada vez que pretendáis hacer una copia de vuestros textos, tuvierais también que hacer una copia de esos vídeos, por ejemplo, que en un momento determinado se grabó durante la presentación de vuestro último libro, o bien tenéis que hacer copia de las portadas de alta calidad que hizo el ilustrador o el maquetador y que os envió para que dierais vuestra opinión, ¿no? Entonces, en este asunto es mejor que vaya por un lado exclusivamente lo que es el texto y luego, por otro lado, en otra carpeta, lo que podríamos llamar el material pesado, que lo podemos tener directamente en un disco duro externo y como esa carpeta pues no la vaya a tocar mucho, a no ser que saquéis otro libro, que os hagan otro vídeo o algo similar, en cuyo caso lo guardáis directamente ahí, ¿no? Entonces la idea es llevar por un lado los textos, que es lo importante, yo creo, que suele ocupar poco espacio, y por otro lado el material pesado, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar ya directamente a esos 5 métodos o lugares, si se prefiere, en los que guardar una copia de nuestro manuscrito, ¿no? El primero, el más obvio, pues es evidentemente el ordenador que tenemos de trabajo, ¿no? Pero también podría ser otro ordenador que tengamos en casa, ese ordenador que se nos ha quedado viejo, al que apenas le damos uso, y da igual si está muy operativo, poco operativo, si va lento, simplemente con que nos permita guardar en él, en su disco duro, por ejemplo, mediante un pendrive, pues nuestra carpeta con los textos, pues con eso es suficiente, ¿no? O sea, tenemos el disco duro de nuestro ordenador de trabajo y al mismo tiempo podemos hacer una copia en el viejo ordenador, sé que tenemos un armario que apenas utilizamos ya, pues porque se ha quedado obsoleto, ¿no? La segunda forma, por supuesto, la nube, ¿no? Esa dichosa nube sin partículas de agua o de hielo de la que todo el mundo habla, pues es un lugar magnífico para guardar copias de seguridad de nuestros manuscritos. Si me hacéis caso y separáis el material pesado de los archivos de texto, pues estos últimos, los textos en sí, los podéis guardar en numerosas plataformas y además de manera gratuita. Algunas son OneDrive, Google Drive, Dropbox, etcétera, ¿no? Todas ellas ofrecen un servicio básico sin costo alguno. Y para los textos tenemos de sobra. Si fuera para imágenes, fotografías, vídeos, para guardar películas, pues no, tendremos que tener una cuenta de pago. Pero como los archivos de texto, como digo, ocupan poco espacio, pues tenemos suficiente. Ahora mismo, mientras grabo este podcast en octubre de 2016, pues ahora mismo digo, Google Drive nos ofrece 15 gigas gratis, que es más que suficiente para guardar nuestros manuscritos, incluso las obras completas de Dostoyevsky y Balzac, si fuera necesario. Y además que son 15 gigas por cuenta. Esto quiere decir que si acaso superáis los 15 gigas con vuestros archivos de texto, por un lado lo tendréis que hacer mirar, pues siempre podréis utilizar otra dirección de Gmail, ¿no? Porque ya sabéis que Google Drive está asociado, es de Google, al igual que Gmail, ¿no? O Gmail. Entonces podríamos guardar 15 gigas en mi cuenta 1@gmail.com y otros 15 gigas en mi cuenta 2@gmail.com y así sucesivamente. Por supuesto, es obvio que sustituir mi cuenta 1 y mi cuenta 2 por vuestras cuentas reales de Gmail, ¿no? Y además, si en vez de escribir en Word o en otro procesador de texto al uso, lo hacéis directamente en el programa de ofimática de Google Docs, ahí no tenéis limitaciones de espacio, es decir, todo lo que guardáis no contabiliza, ¿no? Es decir, que Google nos resta de esos 15 gigas que tenéis gratis en Drive los archivos que hayáis creado con Google Docs. Barra libre, pues, si operáis con programas de la casa. El tercer método sería simplemente pues utilizando un programa de correo, Gmail o cualquier otro que esté disponible online. Entonces, si no tenéis muchos textos y a lo mejor queréis hacer una copia de seguridad de un par de manuscritos y demás, pues a lo mejor os complica directamente enviaros pongamos que son novelas, esos 2 manuscritos desde una cuenta de Gmail a vosotros mismos o a una segunda cuenta que tengáis en Gmail, ¿no? Esos manuscritos que van a quedar adjuntados, pues se van a mantener en una copia en la bandeja de Gmail, que podría ser en la de entrada, en la de enviados, en la de recibidos. Cuidado si lo borráis, que se va a mantener en la papelera, pero si lo borráis de la papelera lo vais a perder definitivamente, ¿no? Hay veces que a lo mejor estoy trabajando en un texto y para no tener que sacar el disco duro externo, no tener que subirlo a Google Drive y demás,
pues simplemente a lo mejor me lo envío a una cuenta mía. Entonces de esa forma, de Gmail o de cualquier otro sitio, entonces ya la puedo rescatar. Si acaso se me estropeara, pues digo, bueno, estoy trabajando en esto, llevo ya 100 páginas trabajadas, pues si se me imagina que se estropea el disco duro, pues siempre la puedo recuperar de la bandeja de correo, ¿no? De alguna bandeja de correo. La cuarta forma sería guardar todos vuestros textos en hardware externo, que puede ser en un pendrive, en un CD, en un DVD. Todos estos discos externos que por lo general se conectan por USB son muy fáciles de usar y su transporte es comodísimo. Y además últimamente pues han bajado mucho de precio lo que es los discos duros externos. El quinto método sería imprimirlas en papel. Es un método que normalmente ya no se usa. Lo mejor es guardarlo en alguno de los métodos que os he dicho y desde ahí imprimirlo cuando sea necesario, ¿no? Pero no deja de ser una opción. De hecho, hay gente que le gusta, se le da mala informática y no le inspira mucha confianza eso de tener manuscritos en la nube o en hardware externo, discos duros externos que no controlan demasiado, y siempre les gusta tenerlo pues impresos, a lo mejor archivados en sus correspondientes canutillos y colocados en un armario o en las baldas de la biblioteca personal, ¿no? Bueno, no deja de ser otra opción y bueno, al fin y al cabo es un complemento, ¿no? Ya digo que yo no suelo imprimir los textos, a no ser que en alguna ocasión pues no se haya enviado algo en algún concurso o bien lo haya registrado en la propiedad intelectual. Entonces, pues si lo vais a hacer así, pues a lo mejor os interesa hacer una copia más y de paso la tenéis en casa, ¿no? Que siempre os va a dar una seguridad extra, ¿no? Es el método menos ecológico, pero bueno, no deja de ser otro método más. En fin, espero que os hayan servido estas recomendaciones. Creo que merece la pena tenerlas en cuenta, por muy básicas que sean, ¿no? ¿Cuál de estos métodos es el mejor? Pues ya digo, es cuestión de gustos. Yo utilizo los 4 primeros, porque de esa forma me aseguro que nunca tendré que correr desesperado para salvar de las llamas una copia única de mis manuscritos. Ahora bien, si os va la marcha, podéis imitar a Gideon Hodge, el escritor del que hablé antes, al principio, y arriesgaros a perder esa obra maestra que el gran mundo aún no conoce. De algo hay que morir, y hacerlo de un infarto o bajo las llamas es una forma tan digna como otra cualquiera. Ironías aparte, os recuerdo que tenéis que guardar vuestros manuscritos. En fin, me despido ya de vosotros. Seguid escuchando los podcasts de literatura.fm y podéis leer cuentos y microrelatos y teoría literaria, entrevistas, etcétera, en narrativabreve.com. Y si estáis interesados en solicitarme un presupuesto de corrección de estilo, ya sabéis que tengo otro blog que se llama correccionyestilo.com. Muchas gracias a todos por estar ahí. She is all I